Valida la ley. Eso también lo pueden encontrar en amazingfactslatino.org. En la parte de literatura, este libro aparece ahí. La gracia de Dios invalida la ley. Así que pueden ir a esta página, revelationnow.com, y ahí también aparece un enlace en español para descargar el estudio y otros recursos anteriores. Así que queremos invitar al Pastor Doug para que se una a nosotros para preparar nuestro corazón para el tema de hoy. Pastor Doug, hoy es el tema número 4. No, número 5. Hoy es número 5. Espero que sí, no sé. Creo que sí. Tenemos esta presentación hoy, que es martes, mañana miércoles y el jueves estamos libres. El jueves es el día libre, pero después viene el fin de semana, no solamente el viernes en la noche, sino el sábado en la mañana también tendremos una presentación, porque hay tanto material para cubrir en un periodo corto de tiempo. Así que el sábado en la mañana estaré compartiendo mi testimonio personal con otras enseñanzas de la Biblia. Así que alguien que esté en el área de Sacramento, de Roseville, vengan con nosotros para que se unan. Vamos a estar practicando distanciamiento social. Así que le damos la bienvenida para que puedan venir al 6615 Sierra College Boulevard. Si usted está en el área de Sacramento, de Roseville, este sábado en la mañana a las 11, y usted está en esta área, venga con nosotros para nuestra congregación. Es un edificio nuevo y grande, vamos a inaugurar. Así que por favor venga, 6615 Sierra College Boulevard en Granite Bay. Amazing Facts, es la sede de Amazing Facts aquí en la ciudad de Granite Bay. Pueden buscarlo en las redes también. La sede de Amazing Facts. Vamos a orar. Padre, queremos darte las gracias por esta oportunidad de estudiar en esta noche, de abrir tu palabra. Tema muy importante hoy, así que pedimos que tu Espíritu Santo, para que podamos entender estas verdades y sobre todo que tu palabra pueda ser escrito en nuestra mente y en nuestro corazón y que aplicarlo a nuestra vida. Bendice este tiempo junto y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Pastor John. No olviden, al final de esta presentación tendremos la sección de preguntas y respuestas. Así que estamos yendo por los temas principales de Apocalipsis. Estamos estableciendo un buen fundamento. En los temas que vienen, vamos a estar hablando de todos los temas calientes, controversiales, con Estados Unidos en la profecía. ¿Por qué hay tantas denominaciones cristianas? El Armagedón. Hemos hablado del rapto, pero hay que hablar un poco más. Vamos a hablar del milenio, vamos a hablar de la bestia, la marca de la bestia. Y les prometo, amigos, que su vida no será igual. Jesús dijo que cuando leen el libro de Apocalipsis hay una bendición pronunciada sobre aquellos los que oyen, leen y guardan lo que está escrito. Así que hoy vamos a hablar un poco del asunto de guardar. Nuestro estudio se llama La Ley Inmutable en esta presentación. Pero antes de empezar, vamos a ir a ver qué piensa la gente en la calle, ¿verdad? Queremos preguntarle, ¿qué importan las leyes? ¿Qué importan los mandamientos? ¿Son relevantes para nosotros? Así que vamos a ver lo que opina la gente en la calle de los ciudadanos de las ciudades aquí en Estados Unidos. Quizás no todas las leyes son importantes o buenas, pero sí, de una manera nos ayuda, nos dan un fundamento para saber qué es lo bueno y lo malo. Las leyes son importantes porque sin leyes la gente haría lo que quisiera y podrían matar y robar. Alguna gente sabe lo bueno y lo malo, a otra gente hay que decirle, las leyes son importantes para asegurar que no hay caos en el mundo. Yo diría que el número de leyes me confunde. Pero debe haber ciertos números de leyes para que todo funcione, porque si solamente hubieran 4 no funcionaría. De acuerdo a la Biblia, todos somos pecadores. Todo el mundo pecamos todos los días. Todos pecamos. Solo pueden saber que pueden pecar contra Dios por los 10 mandamientos. Si eres cristiano o no, son unos principios básicos los 10 mandamientos. No matar, no robar, ser obediente, no codiciarás. Así que cualquiera que ha sido celoso del otro que hace más dinero o de la chica que tiene un perro más lindo, yo
yo creo que la gente que cree la Biblia no son salvos hasta que creen la Biblia y vivan de acuerdo a él. Y no solo conocerlo. Jesús dijo que Él sacrificó a sí mismo, no importa si crees en Él o no. Así de poderoso es Jesús. Así que Él dijo, ya yo te salvé, disfruta la vida. Ahí tienes, amigos, interesantes opiniones sobre las leyes y la ley de Dios. Si Dios espera que guardemos la ley, que es el pecado, y vieron esas diferentes respuestas, las preguntas estaban posteadas abajo. Nos dice que no solamente en la iglesia, pero en el mundo, todo el mundo tiene una gran variedad de ideas sobre cómo debemos relacionarlos con la ley. Vamos a ver qué dice la Biblia en esta noche. Con ese fondo, vamos a entrar a la lección de hoy. Y esto es un seminario de Apocalipsis, y esto es un tema apocalíptico. Les voy a mostrar. Apocalipsis 14:12 dice, aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. También podemos leer en Apocalipsis 22:14, bienaventurados los que guardan sus mandamientos para tener derecho al árbol de la vida y poder entrar por las puertas de la ciudad. Y este es el último capítulo de la Biblia. Da una bendición sobre aquellos que guardan los mandamientos. Así que tenemos que saber qué mandamientos. La Biblia nos dice que Dios tiene una ley. La Biblia también nos dice que hay algunas leyes que ya no estamos bajo vigencia. ¿Cómo sabemos cuáles? Hay mucha confusión en la iglesia sobre esto. Quizás este sea uno de los temas más controversiales en el mundo cristiano. ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos? Así que vamos a estar explorando eso. Jesús nos dice que hay una bendición sobre aquellos que guardan la ley. Cuando vamos a las historias de la Biblia, nos ayuda a entender cómo relacionarnos. Si van a Daniel capítulo 6, nos dice que cuando los persas conquistaron a los babilónicos, que Daniel sobrevivió a eso, y no solamente lo sobrevivió, sino que el rey de Medo-Persa, Darío, hizo a Daniel como el primer ministro, consejero mayor en su gabinete. Y eso hizo que los otros consejeros fueran muy celosos y empezaron a conspirar en contra de Daniel. Él es tan honesto, todo lo que hace le sale bien, es fiel. Hay que buscar algo por donde podemos agarrarlo para sacarlo del camino. Así que fueron al rey y le dijeron, mira rey, tenemos esta gran idea para que todo el reino se una. Si tú firmas una ley, un mandamiento que diga nadie puede orar a ningún dios o hombre, menos a ti, por estos próximos 30 días, si no serán echados en el foso de leones. Eso va a crear unidad en el pueblo y la gente va a respetarte más. Y el rey preguntó, ¿será que eso es verdad? Sí, sí. Esto va a traer unidad, rey. Ven, muchos de los reyes antiguos, cuando no podían unir a su pueblo, quizás por el idioma o por la moneda o diferentes costumbres o razas, él los unía por la adoración común. Por eso es que algunos de los faraones decían que eran Dios, y Alejandro el Magno dijo que era Dios. Y los emperadores de Roma, los Césares, debían haber sido adorados. El rey dijo, si esto va a ayudar, así que firmó esta ley, la ley de los medios y los persas, la cual no puede ser revocada, pero no se dio cuenta que era una trampa para Daniel. Así que circularon la ley. Sabían que Daniel oraba 3 veces al día hacia el Señor, y así como hacía, y así decía, Daniel 6:10, Daniel, cuando supo que la escritura estaba firmada, entró en su casa y abiertas las ventanas en su cámara, que estaba hacia Jerusalén, se hincaba de rodillas 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. No iba a permitir que un gobierno de un rey terrenal dejara que él pudiera adorar a Dios. Él tuvo que tomar una decisión. El primer mandamiento dice, no tendrás otros dioses delante de mí. ¿Iba a guardar la ley de Dios o iba a guardar la ley de un hombre? Saben, si ven en Daniel capítulo 3, Nabucodonosor hizo una imagen y aquel que no adorara la imagen iba a ser muerto. Los 3 jóvenes hebreos tenían que decidir,
¿Adoramos la imagen del rey o guardamos el segundo mandamiento que dice no hacer eso? Decidieron poner a Dios primero y Dios los liberó. En Apocalipsis dice que la bestia va a obligar al mundo a adorarlo, contrario a la ley de Dios. Y esos que no lo hacen no pueden comprar ni vender y eventualmente recibirán un decreto de muerte. Así que tenemos que saber cuál es la voluntad de Dios, porque si no, seguiremos las multitudes que están siguiendo el camino errado. Noten lo que dice, lo que Daniel tenía que hacer. Él no tenía que orar en lejos. Él lo único que tenía que hacer es que no voy a comprometer mis principios. Él podía haberse escondido, pero no. Él fue y abrió las ventanas como hacía todos los días y le mostró su fidelidad a Dios. Y entonces lo entregaron los consejeros y el rey se puso muy triste. Trató de liberar a Daniel, pero la ley es la ley. El rey no podía romper su ley. Así que el rey dio la orden y noten lo que dice. Y Daniel 6, entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron al foso de los leones. Pero ese Dios, y hablando el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, él te librará. Y cerraron la cueva con un sello. Y el rey se fue a ayunar porque amaba mucho a Daniel. Y muy temprano en la mañana salió corriendo quitó el sello, abrió el foso y salió Daniel libre. ¿Les suena esto igual? ¿Recuerdan los espías que están detrás de Jesús? Y lo querían acusar por romper las leyes políticas y religiosas de la tradición. A Jesús lo pusieron en una tumba, una piedra, y le pusieron un sello. Cristo era inocente y salió vivo. El león, la Biblia dice que el diablo es como un león rugiente. No pudo aguantar a Jesús en la tumba, así que los leones no pudieron matar a Daniel. Y la Biblia dice que Dios envió a cerrar la boca de los leones. Esto es una historia verdadera. Esto ilustra cómo Dios defiende y aboga por aquellos que son fieles a Él y que guardan sus mandamientos. Guardar los mandamientos es un hecho de importancia en la profecía, en el libro de Apocalipsis. Y esto es importante porque hoy en día hay muchas iglesias que no enseñan los 10 mandamientos. Vamos a ir desde Génesis hasta Apocalipsis y vamos a culminar con la verdad que encontramos en Apocalipsis. Así que vamos con nuestra primera pregunta. ¿Se puede enmendar o revocar la ley moral de Dios? Cuando decimos la palabra ley moral, estamos hablando de los 10 mandamientos. Está hablando del decálogo, que significa 10, las 10 palabras, el código moral de Dios. Antes estaba en las puertas de todas las escuelas. Cuando yo era niño iba a la escuela pública. Me acuerdo que decían que la ley de oro era amar a tu vecino y amar a Dios. Y tenían los 10 mandamientos en las escuelas públicas. Ahora no se puede porque no hay separación de Estado de Iglesia. Pero ¿pueden cambiar esa ley? Se puede cambiar, enmendar la ley. El mismo rey de Persia no lo pudo cambiar. La ley nos dice que Asuero estaba casado con Esther. Hizo una ley que todos los judíos podían atacar hasta que se enteró de que su esposa era judía y no pudo cambiar la ley, sino que hizo otra ley dándole la autoridad para ellos defenderse. ¿Puede cambiar Dios su ley? Vamos a ver qué dice Lucas 16, 17. Es más fácil que pase el cielo y la tierra que fallar una tilde de la ley. Tilde es como el puntito que van encima de las letras. No tengan lo que dice Salmos. No olvidaré mi pacto ni mudaré lo que ha salido de mi boca, de mis labios. Los 10 mandamientos se le llama el pacto de Dios. Dios dice, no lo romperé. Salmos 111, 7 y 8. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre.
Y si no es suficiente, ya que vamos aquí con Malaquías 3:6, porque yo soy el Señor, no cambio. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Nunca ha cambiado. Cuando Dios dio su ley, Él lo habló con su propia voz en una montaña que habían truenos y terremotos y fuego y relámpagos. Lo escribió con su propio dedo en piedra para ilustrar y mostrar que la ley no puede cambiar. No lo va a cambiar ahora. Y Él no puede cambiarlo. Porque para que Dios pueda cambiar su ley, tendría que cambiarse a sí mismo. Recuerden, Él dijo, yo soy el Señor y yo no cambio ni mudo. La ley de Dios es una expresión perfecta de su carácter. Noten estas tablitas que voy a mostrarle. Noten, a la izquierda dicen las características de... En la izquierda están los versículos que hablan de Dios, sobre esas características. A la derecha están los versículos que hablan de las características de la ley, que tiene las mismas características de Dios. La Biblia dice que Dios es bueno, la ley es buena. Romanos 7:12. Isaías 5:16, Dios es santo. Romanos 7:12, la ley es santa. Deuteronomio 32:4, Dios es justo y la ley es justo. Mateo 5:48, Dios es perfecto, la ley es perfecta. Dios es amor. Y la ley sigue. Dios es justo, la ley es justo. Dios es verdad. Dios es puro, Dios es espiritual. Bueno, no tengo tiempo para ir por todos, pero Dios es puro, la ley es puro, Dios es espiritual, Dios es incambiable, Dios es eterno. La razón por la cual Dios no puede cambiar su ley es porque Dios no cambia y Él es el mismo ayer, hoy y para siempre. De acuerdo a la Biblia, según la Biblia, ¿qué es el pecado? Bueno, nos dice que el pecado es transgresión de la ley. El pecado es cuando violamos la ley de Dios. Así que quizás la definición más simple del pecado es cuando desobedecemos a Dios. Cuando hacemos lo que Dios dice que no hagamos. Si mientes, eso es violar una ley. Eso es pecado. Si robas, estás violando un mandamiento. De hecho, cada pecado que puedes pensar, cada mandamiento en el cual puedes pensar de Dios, cae bajo uno de los 10 mandamientos. Déjame ver si puedo darle un resumen. Dios es amor. Primera frase. Y el amor de Dios se divide en dos partes. Dice que amar a Dios con todo nuestro corazón y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y esos dos mandamientos se dividen un poco más. Los primeros 4 mandamientos tienen que ver con nuestro amor a Dios. Los últimos 6 mandamientos con nuestro amor al prójimo. Es como si tuviera una cabeza, 2 brazos y 10 dedos. Claro, solo tengo 4, 5 y 5, pero serían 4 y 6. ¿Cómo yo muestro mi amor? Por medio de mis brazos y mis manos. Así son los mandamientos. Son el resumen del amor. Y cuando violamos la ley de Dios, es falta de amor en muchos sentidos. Por la ley es el conocimiento del pecado. Ahora, ¿por qué esto es tan importante? Es porque no hay pecado. Donde no hay pecado, no hay ley. Si no hay ley, no hay pecado. Si no hay pecado, no necesitas un Salvador que muera por ti. El diablo odia la ley porque cuando sabemos lo que la ley es, nos ayuda a identificar nuestro pecado y por ende nuestra necesidad de un Salvador. Quitas la ley, no tienes pecado, no necesitas un Salvador. Así que el diablo quiere atacar la ley de Dios porque él no quiere que busquemos a Jesús. La ley es como un espejo. El espejo no nos enseña lo que está mal, pero nos ayuda a reconocer lo que está mal. Le voy a ilustrar esto. Esto lo he hecho anteriormente en otros seminarios. Es tan simple. Aquí lo hacía muy bien, pero ahora voy a mostrarle eso. Dame un espejo. Gracias, amor. Vamos a mostrarle esto. Gracias, señora Bachelor. Ok, miren esto. ¿Ven algo de mí en mi apariencia? No, Doc, siempre eres así de feo. ¿Ven algo raro? Ok. Quizás le está distrayendo un poco. ¿Se dan cuenta que yo no veo nada? Así que si yo quiero darme cuenta de lo que me pasa, necesito el espejo.
Vamos a suponer que estoy caminando, me siento muy bien, no veo nada malo, y todo el mundo me está mirando, yo pensando, ¿qué le pasa a esta gente? Así es la vida. Pero finalmente paso por una tienda y veo en un espejo, me doy, qué vergüenza, tengo algo muy malo en mi apariencia. Me sentía mal hasta que miré a este instrumento. Así que la contestación es ignorar el instrumento. ¿Cambia eso la realidad? No, claro que no. Yo quizás me quiero engañar. Mucha gente ataca la ley porque no quieren darse cuenta de su pecado. Creo que fue el predicador Moody. La Biblia te hace huir del pecado o el pecado te hace huir de Dios. Así que el espejo no es el culpable aquí. No puedo botarlo, sigo teniendo el mismo problema. Así que el espejo no puede resolver el problema. No puedo quitar mi mancha con el espejo. Pues, ¿qué pasa con la ley? No me muestra la solución. ¿Saben lo que es esto, verdad? El pecado. ¿Qué es esto? La ley. Si nos quedamos con el pecado y la ley, hay un gran problema, porque la ley no puede quitar el pecado, solo me muestra el problema. ¿Qué necesito? Necesito algo que me limpie del pecado. ¿Qué creen que representa esto? Por eso lo saqué de mi camisa roja. Lo podía haber sacado de algo blanco, pero la roja porque muestra la sangre de Cristo. Esto es una camisa vieja, amor, no te preocupes. Una vez hice esto con un marcador permanente y fue un gran error. Si hago eso, ahora vuelvo y me miro en la ley y me doy cuenta, oh, mira, mejoró bastante. Ya la ley no me molesta. De hecho, me gusta la ley. Porque me ayuda a ver cuál es mi condición. A que no hay nadie aquí que antes de venir aquí. ¿Cuántos reconocen que se miraron en un espejo antes de venir? ¿Verdad? Todos. Yo no voy a preguntar cuánto tiempo estuvieron frente al espejo. Pero se dan cuenta de lo que estoy diciendo. Alguna gente piensa que si crees en los 10 mandamientos eres un legalista. Esto no es legalista porque la ley no te salva. El que enseña que la ley te salva es un legalista. Pero la idea es que la ley nos enseña nuestra necesidad de Jesús. Y necesitas continuamente ir ahí al espejo, ¿verdad? Todos los días te miras al espejo. Sé que hay culturas que no tenían espejos, pero aún en la Biblia nos dice que la ley es un espejo en Santiago capítulo 1. Te muestra el reflejo y sigues velando, sigues mirándote cada día para ver si estás siguiendo a Dios. No sigues mirando tu pecado para luego adorar a Dios, a la ley, perdón. Pero sí hay que analizarse diariamente. Eso es lo que dice Pablo. Analicémonos todos los días para probar nuestra fe. Aquel que sigue mirando la ley, entonces continuamente va a Jesús, buscando su limpieza y su purificación. Pregunta número 3. ¿A qué ley se refiere Primera de Juan 3:4? Bueno, cuando Juan dice el pecado de la transgresión de la ley en Primera de Juan 3:4, ¿qué ley? Pues lo ven, yo no hubiera conocido el pecado a no ser por la ley, porque no conociera la codicia. Si la ley no dijere, no codiciarás. Así que miramos a la ley y nos damos cuenta que no está hablando de ninguna ley ceremonial, está hablando específicamente de uno de los 10 mandamientos. Vi un hecho asombroso. Hay tantas leyes raras en el mundo y hay muchas leyes en la Biblia. Y quizás te preguntas cuál ley es válida y cuál no. Bueno, aquí en Estados Unidos hay algunas. En Washington un perro no puede ladrar después de las 6. En Nashville no te puedes bañar en una fuente de la ciudad. Yo lo he visto antes. En Utah es ilegal cargar un violín en una bolsa de papel. No sé qué pasó, pero alguien quizás hizo algo así. En Blythe, California, no puedes utilizar botas de vaqueros a menos que tengas 2 vacas. En Kentucky es ilegal llevar helado en tu bolsillo de atrás. ¿Quieren saber cuál es la historia? Porque yo no la conozco. En Michigan es ilegal poner un zorro en el escritorio de tu jefe. Así que alguien tuvo que haber llevado eso a la Asamblea Legislativa. En Canadá no puede
prestarle a tu vecino el vacuum cleaner, la limpieza de alfombra. No puedes prestárselo. Pero los 10 mandamientos es una categoría única. Dios en esas 300 palabras resumió su voluntad para la humanidad. He hecho varias series sobre los 10 mandamientos y nunca tuve suficientemente tiempo porque son tan amplios y tan comprensivos. Cualquier pecado cae dentro de los 10 mandamientos. Así que simplifica las cosas. Ahora pregunta, ¿lo necesitamos hoy? Esto es una revista más antigua de la revista Time. En 1994 me quedé asombrado. Dice, infidelidad quizás está dentro de nuestros genes. Decía, no te culpes por ser infiel a tu esposo, porque vinimos de los monos y los monos no son fieles. Así que la gente dice, bueno, pues puedo ser como un mono. Pero el resultado de eso no ha sido bueno. Para darles un ejemplo, especialmente aquí en Estados Unidos, como nos hemos alejado de Dios, en el 1867 solamente el 3% de las personas se divorciaban entre el 67 y el 79. En el 1898 subió a 7%. En el 1925, 16% se divorciaban. En el 1940, 20%. En el 1970, 33%. 1985, 50% se divorciaban. Ahora es muy difícil porque tanta gente vive junto y ni se casan, que es cuando se divorcian ni siquiera tienen que ir a un divorcio oficial. Las estadísticas están asombrosas. Aunque es un poquito mejor con los cristianos. Espérate, déjame decir eso así. Creo que vi una encuesta recientemente que entre los cristianos que van a la iglesia tienen una probabilidad mucho más baja de divorcio, o sea, de que su matrimonio sea exitoso. Solo darle un ejemplo a dónde es que la cultura ha llegado. Allá en el 2014 creo que fue, Ashley Madison, esta página web, animaba a la gente a tener adulterios. Decían, la vida es corta, tengo un adulterio. Mucha gente se molestaron tanto que un grupo de hackeadores entraron y agarraron toda la información de los usuarios y dijeron, si no tumban la página, vamos a hacer esta información pública. Así que esta página pensaron que no iba a ser, y efectivamente los hackeadores soltaron todos los detalles de los usuarios y muchos quedaban mortificados y encontraron que 37 millones de personas se habían apuntado en esta página. 5 millones eran mujeres y los otros eran hombres. La gente que estaban con la idea de tener un adulterio hicieron una investigación de 1,000 personas, encontraron 21% de personas reconocen que habían sido infiel a su esposo o esposa y 7% dijeron que preferían no contestar la pregunta. La Biblia dice, no cometerás adulterio. El robo, quizás una de las pérdidas más grandes, 36% de todas las compañías son de robos internos. Integridad, a falta de integridad. Escuché una vez un predicador que fue a Escocia y esta gran campaña evangelística y estaba ahí predicando a los obreros, un gran relevamiento, y tuvieron un gran problema. Tanto de los obreros regresaron con las herramientas que habían llevado de sus empleadores, de sus patrones, y tuvieron que agarrar un almacén para guardarlo. El Espíritu Santo los llevó a reconocer su pecado sin exaltar la ley. Entonces la gente vive en pecado. Me acuerdo, un pastor de una iglesia, él vino y me escuchó predicar sobre la ley de Dios y él me dijo, bueno, no quiero ser legalista, así que tomó los 10 mandamientos y los quitó de su iglesia y le dijo a su miembro, ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Y creó gran confusión en su congregación, no solamente en la cultura, también en la iglesia.
Y los crímenes en estos es increíble. Cada 100 horas mueren en la calle más jóvenes de los que murieron en la guerra del Golfo Pérsico. Eso creo que lo había dicho anteriormente. Los jóvenes de 18 años ya han sido testigos de 20,000 actos violentos, incluyendo 40,000 asesinatos en televisión. Creo que conocemos sobre las historias que los jóvenes que se ponen adictos a los actos violentos en los juegos eléctricos y los reproducen. O reproducen lo que están viendo en esta música violenta. Eso pasó en Columbine, Colorado. Este joven jugaba este juego llamado Grand Theft Auto y salió y fue y mató a un policía, y dice que él lo aprendió de ese video. Así que si nuestra cultura está huyendo de la ley, entonces vamos a verlo en la moral de la sociedad. La gente tiene que reconocer la importancia de la ley moral de Dios. Ahora, un seguidor de Cristo es un cristiano. ¿Jesús guardó los 10 mandamientos? Esa es la gran pregunta. Dice él en Juan 15:10, yo he guardado los mandamientos de mi Padre. La gente dice, bueno, él solamente lo guardó porque lo tenía que hacer por nuestro sacrificio. No, la Biblia dice que él es nuestro ejemplo, que debemos seguir su ejemplo. Un cristiano es un seguidor de Cristo. ¿Cuánta gente ha pecado? Yo quería solamente asegurar que estamos todos en el mismo barco. Dice, todos menos Jesús ha pecado, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos somos pecadores. Todos hemos pecado. Me acuerdo de esta señora que estaba enviando una Biblia a un familiar en la otra parte del país. Fue al correo postal y lo puso en una gran caja y le preguntó, ¿hay algo que se puede romper aquí? Y dijo, solamente los 10 mandamientos. Así que todos hemos pecado, todos hemos violado la ley de Dios y la penalidad es muy seria. ¿Cuál es el castigo por vivir una vida de pecado? Porque la paga del pecado es la muerte. Y ustedes, si lo piensan, estamos todos bajo una ley, estamos todos bajo penalidad, porque todos hemos hecho nuestros caminos y el Señor cargó sobre él nuestras iniquidades. Ninguno es justo ni uno. Alguno dirá, bueno, yo no creo que he violado toda la ley, pero la Biblia nos dice que el que viola un mandamiento ha violado todo, porque el problema del pecado es un problema del corazón y se manifiesta de diferentes maneras. Tengo una teoría, miren. Yo creo que todos nosotros somos lo que tú llamarías alcohólicos del pecado. Dios nos creó Dios nos creó para que fuéramos adictos a Dios, para que toda nuestra satisfacción y gozo y alegría viniera de Dios. Si no tenemos a Dios en nuestro corazón, entonces la pregunta es, ¿cuál es tu adicción? La gente se adicta a drogas, sexo, comida, trabajo, algunos en relaciones, adictos a sus relaciones, algunos a compras en los comerciales, centros comerciales. Hay tantas y tantas adicciones que tenemos. Pero si no estás en un lugar donde Dios es tu gozo más grande y buscas primeramente su reino y su justicia, entonces, ¿cuál es tu adicción? Porque a menos que Dios entre en mi vida y entre ese vacío, lo llenaremos con otra cosa y se va a manifestar de alguna manera de pecado, alguna manera de egoísmo o de enfermedad mental o espiritual. Y eso siempre nos lleva a la muerte. Algunos dicen que los 10 mandamientos no son obligatorios para los cristianos del Nuevo Testamento. ¿Qué dice Jesús sobre esto? Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Ahora, en este punto de historia, en esta historia, viene el joven rico y le dice, buen maestro, ¿qué bueno haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno más que Dios. Pero si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y él le dijo, ¿cuáles? Y Jesús empezó a citar los 10 mandamientos que tienen que ver con el amor al prójimo, la segunda tabla. Y él le interrumpió y dije, todo eso los he guardado, ¿qué me falta? Y él le dijo, ve y vende todo y dalo a los pobres y tendrás tesoros en los cielos.
carga tu cruz y sígueme. Y se fue muy triste porque tenía muchas posesiones. Él pensaba que era bueno. Él dice, yo he guardado la ley desde pequeño. Pero él no amaba a su prójimo porque se estaba quedando con todo ese dinero y la gente con tanta necesidad. Él era egoísta. Su tesoro, su Dios era el banco. Yo amo al Señor hasta que el Señor toca lo que a mí me gusta. Y eso es idolatría. Cualquier cosa que pongamos adelante o primero que Dios. Jesús dijo, si me amas, guardad mis mandamientos. Y yo oraré al Padre y Él enviará al Consolador. El Espíritu Santo se le da a aquellos que aman a Dios. Si no amas a Dios, Él no nos puede dar el Espíritu Santo. Nos dicen Hechos que Dios le da su Espíritu a los que obedecen. Ahora nos da el Espíritu para obedecerlo. Pero ahora el poder del Espíritu es especialmente para aquellos que quieren obedecer. ¿Cómo es posible guardar los mandamientos? Esto es importante. Dios, enviando a su Hijo, condenó el pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Antes de Cristo venir a nuestro corazón, somos motivados por el egoísmo. Pero cuando tenemos el nuevo nacimiento y nos enamoramos de Dios, entonces es otro asunto. Entonces queremos hacer las cosas que le agradan a Dios. Nuestras actitudes cambian. No solamente no queremos estar perdidos y queremos ir al cielo, pero aparte de eso, no queremos hacer nada que deshonre a Dios. Una persona llega al punto, espiritualmente, una persona espiritualmente madura es cuando, como dice Pablo, donde dice, aunque quizás esté perdido, yo quiero que Israel esté salvo. Y Moisés dijo, borra mi libro de la vida del libro de la vida y salva a tu gente. Es ese amor de sacrificio. Es que ama a Dios tanto, es como que Dios te ama tanto que Él dio a su Hijo. Él nos da ese mismo amor de sacrificio. Cuando amas a Dios más que a ti mismo, no vas a querer hacer nada que le desagrade. Vas a querer vivir de acuerdo a su ley, que es el amor. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como mencionamos la última vez, mientras seguimos a Dios, Él continúa creciendo en nuestra vida y llenándonos con su voluntad. Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, aquí hay un principio importante. Dios nunca te va a pedir algo que no puedas hacer. En todo mandamiento está el poder para obedecer. Hay una historia en la Biblia donde dice que hay 10 leprosos y vienen a Jesús y están llenos de lepra y vienen a donde Jesús y le dicen, Hijo de David, ten misericordia sobre nosotros. Ten misericordia de nosotros. Y Jesús le dijo, ok, vayan a donde el sacerdote, que los examine, lleven la ofrenda de la limpieza de la lepra. Ahora, tenían lepra, ¿por qué harían una ofrenda para la limpieza de la lepra cuando tienen lepra todavía? Pero lo obedecieron. Y aquí está la clave. Y dice, en el camino fueron limpios. Mientras ellos fueron y dieron los primeros pasos a hacer lo que Cristo le dijo que hiciera, un milagro ocurrió. Y lo he visto tantas veces donde una persona dice, no sé cómo podrás cambiar esta situación o puedo obedecer a Dios, pero yo le digo, confía en Él, da los primeros pasos. Conozco gente que lucha con el cigarrillo. Tenía una amiga que fumaba todo el tiempo. Tenían 2 cigarrillos en diferentes ceniceros a la misma vez. Y yo le dije, mira hermana, creo que el Señor quiere que lo dejes, te va a matar. La Biblia dice, no matarás y eso es matarte. Así que el Señor te va a dar la victoria sobre eso. Y dice, he tratado esto y aquello y no he podido. Ok, yo te tengo un minuto de 5 minutos. Un plan de 5 minutos. Un plan, 5 minutos para que dejes de fumar. Primero, ¿crees que Dios quiere que dejes de fumar? Sí. Sí, me está matando, yo sé que sí. ¿Tú crees que Dios te va a pedir algo sin darte el poder para hacerlo? No, yo creo que Dios me va a ayudar para que yo lo logre. Ahora toma tus cigarrillos, échalos todos en el fuego. Tenía un horno ahí y me miró como que eso es muy caro, estos cigarrillos. Dije, ¿quieres que Dios te dé el poder? Tienes que dar el primer paso. Ella dijo, ok, tomó los cigarrillos, cartones, los tiró en el fuego. Y después oré con ella y dijo, ahora puedo orar contigo porque has dado este primer paso.
Y le dije, Señor, esta hermana quiere victoria. Puede romper las cadenas de la esclavitud. Quítale el deseo. Oramos. Me tuve que ir y yo estaba orando mucho por ella. Me llamó la próxima mañana y me dijo, Doug, es increíble. No tengo ningún deseo. Dios arrancó ese deseo de mí. Yo he escuchado esa historia tantas y tantas veces. Conmigo, yo luché. Pero eventualmente lo dejé. Pero nunca te va a pedir algo sin darte la victoria para hacerlo. Y quizás hay batallas, pero yo he visto que Él rompe las cadenas de la esclavitud al pecado, como hizo con Pedro. Todo lo puedo hacer por Cristo. Ahora, ¿qué es el antiguo pacto y por qué falló? Hay gente que dice, no estamos bajo el antiguo pacto, estamos bajo el nuevo pacto. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cuál es el viejo pacto? ¿Y por qué falló? Noten lo que dice en Deuteronomio 4:13. Él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra, y los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. Así que ya conocen la historia. El pueblo de Dios en el desierto, después de darle los 10 mandamientos, primero se los dijo, y ellos dijeron, todo lo que Dios dijo haremos. Así que Moisés subió, fue a buscar los escritos. Mientras estaba allá, el pueblo no sabía que se iban a quedar tanto tiempo, se desanimaron, dijeron, vamos a hacer otro Dios porque no sabemos dónde está Moisés. Hicieron el becerro de oro y violaron todos los mandamientos. Bajó Moisés. Y han visto la película Los 10 Mandamientos, ¿verdad? ¿Sabe? Mi mamá estuvo en esa película. Sí. En una parte bien pequeñita, con otros 10,000 personas. Yo lo veo con mis hijos. Digo, ahí está abuela. Y ya. Pero en esa película Moisés tira los 10 mandamientos. Pero fue y buscó otras. Ahí dicen, ahí terminó el viejo pacto. No. Moisés regresó con 2 tablas más y Dios escribió su voluntad sobre esas tablas y lo trajo a la gente, al pueblo. La gente seguía fallando y Dios le dijo, hay un nuevo pacto que voy a hacer. Y lo pueden leer, el nuevo pacto, en Hebreos capítulo 8, versículo 8. Porque hallando falto en ellos, le dice, estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. Ahora, ¿con quién hizo el pacto? Si eres cristiano y vas a la iglesia, ¿eres un cristiano del nuevo pacto o el viejo pacto? Yo soy un cristiano del nuevo pacto. Pero ¿con quién hizo el nuevo pacto? ¿Dónde dice que hizo el nuevo pacto con gentiles? En ningún lado. Solo hace el nuevo pacto con judíos. Tú eres entonces injertado dentro de Israel. Y por eso somos parte del nuevo pacto. ¿Saben dónde aparece el nuevo pacto? En el viejo pacto. Vayan conmigo a Jeremías capítulo 31. Vamos a ir a Jeremías capítulo 31. Versículo 31. He aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales haré un pacto nuevo con la casa de Jacob y la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, bien que yo fui un marido para ellos. Mas este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mi ley en sus entrañas, su mente, y las escribiré en sus corazones. Bien, la misma ley, pero en un lugar diferente. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces la Biblia nos dice que cuando nos hacemos cristianos, entonces somos injertados en el nuevo pacto, en el nuevo nacimiento. La ley escrita en el corazón. El pacto es un acuerdo y el viejo pacto estaba basado en el acuerdo de la gente. La gente dijeron en el viejo pacto, todo lo que Dios dijo, nosotros haremos. No noten eso, nosotros haremos. Dios dijo, cuidado, ustedes no pueden hacerlo. Yo tengo que hacerlo. Violaron la ley, entonces Dios dijo, haré un pacto nuevo y yo pondré mi ley en tu manto. Ustedes no lo van a hacer, es que yo lo voy a hacer. Yo les voy a dar un nuevo corazón, nuevos deseos. Y por medio de su amor a mí, yo voy a animarlos e impulsarlos a seguirme. Es la misma ley, pero ahora la ley está escrita en el corazón.
¿Sobre qué ley está escrito el nuevo pacto? Noten Hebreos 8:10, porque este es el pacto que haré, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus mentes y sobre sus corazones las escribiré. Son los 10 mandamientos nuevamente, pero ahora escrito en el corazón. Vivir bajo la gracia por fe no invalida guardar la ley de Dios. ¿Han escuchado esto anteriormente? Déjame ver si le puedo ilustrar esto. Estoy conduciendo, no estaba prestando atención y acabo de salir de una calle y ahora estoy en la autopista. Esto era la autopista 101 en California. Y el policía me paró y me dice, no ibas muy rápido, pero me pasaste mientras yo estaba siguiendo a alguien. Yo estaba muy pendiente. Y Karen siempre me está diciendo, cuidado, policía, policía, policía. ¿Saben que cada vez que ven un policía, inmediatamente quitas el pie del acelerador? No importa cuánto vayas. Así que él me paró. ¿Saben lo que se supone que ayuda? Es que empieces a llorar. Eso es lo que hacen las chicas. Empiezan a llorar. Yo hice eso una vez y no me dio una multa. Pero yo le dije, oficial, disculpe, no estaba prestando atención. Acabo de salir de una autopista donde la velocidad... Perdóname, me van a subir el seguro. Yo no pedí justicia, yo pedí misericordia. Yo estaba bajo la ley porque violé la ley. ¿Me están escuchando? Van a escuchar eso ya mismo. Mientras guardas la ley, no estás bajo la penalidad de la ley. Cuando violas la ley, ahora estás bajo la ley. Y hay una penalidad. Estás bajo la maldición de la ley, que es la muerte, la penalidad. Soy culpable, quiero misericordia, le dije. Y él me dijo, está bien, te voy a dejar ir. Y yo dije, gloria a Dios, ya no estoy bajo la ley, estoy bajo la gracia. Así que mientras él regresa a su carro, yo agarro y pongo el carro en segunda y salgo chillando gomas y salí como un león. Y yo, gloria a Dios, estoy libre, ya no estoy bajo la ley, puedo ir a cualquier velocidad. ¿Eso fue lo que hice? Claro que no hice eso. Yo tuve mucho cuidado y tú también lo has hecho, ¿verdad? Él está detrás de mí y yo sabía que era el momento de ir, así que yo puse mis señales, miré a ambos lados, asegurarme que nadie venía y fui bien suavecito, muy seguro que no iba más rápido que nadie. ¿Por qué? Porque ya estoy bajo la gracia, pero ahora tengo más cuidado porque se me ha perdonado la transgresión de la ley. Ahora imagínate que la policía diga, yo voy a pagar tu multa, te voy a dejar ir. Entonces sí que estaría muy agradecido, iría aún más con cuidado. ¿Por qué no queremos continuar en pecado? La Biblia dice, es como volver a crucificar a Cristo. Nuestros pecados lo mataron. Y cuando lo amas, no quieres seguir enterrando los clavos en Él. Yo amo a Dios y yo sé que eso rompe el corazón de Dios, me daña a mí, te daña a ti. Eso es lo que es violar la ley de Dios. Eso es lo que es el pecado y tu actitud, tu mente cambia. ¿Por qué pues diremos? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Nunca, dice Pablo. No, ahora que estamos bajo la gracia vamos a vivir pecando. No. Dice, entonces invalidamos la ley por la fe. En ninguna manera. Antes bien confirmamos la ley. Ahora más que nunca levantamos la ley porque es un reflejo de la santidad de Dios. Jesús vivió de acuerdo a esa ley. Noten 12. ¿Somos salvos por guardar la ley? No. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Dios no nos pide que guardemos la ley para ser salvos, sino guardamos la ley porque somos salvos. Un árbol de manzana no produce manzanas para que tú le llamas árbol de manzana, sino produce manzana porque es un árbol de manzana. Así que cuando Dios cambia tu corazón, tus frutos van a ser diferentes. Yo respeto mucho lo que dijo el predicador evangelista Billy Graham. Ellos, en la página de ellos tienen sección de preguntas y respuestas y la pregunta aparece ahí. Dios todavía espera que guardemos su santa ley, los 10 mandamientos. Y noten la contestación de él.
Los 10 mandamientos son tan válidos hoy como cuando Dios se lo dio a Moisés hace 3000 años atrás. Jesús dijo, de cierto os digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde de la ley pasará hasta que todo sea cumplido. Jesús dice, no que yo haya venido a cambiar la ley. No es que no lo pienses. Él dice, no he venido a cambiar la ley, sino a cumplirlo. Alguna gente dicen eso, dicen que creen que cumplirlo es quitarlo. Vino a quitar la ley. Vamos a ver si funciona. No crean que he venido para que la ley sea cumplido, sino que he venido para eliminar la ley. Eso no es lo que quiere decir. Cumplir quiere decir vivir de acuerdo a él. Cuando Jesús vino donde Juan el Bautista, Juan el Bautista le dijo, yo debo ser bautizado por ti. Y Jesús le dijo que hagámoslo para que se cumpla toda la justicia. ¿Significa que vamos a eliminar la justicia? Claro que no. Cumplirlo significa vivirlo a su máximo, para magnificar la ley, para vivir de acuerdo a la ley, mostrarnos lo que es justo. Noten esta pregunta. Esto también es de la página de Billy Graham, del mismo. Dice la pregunta, algunos religiosos que conozco me dicen que los 10 mandamientos son parte de la ley y no aplican para nosotros hoy. O son parte de esa ley que no aplican hoy. Y que los cristianos están libres de la ley. ¿Eso es verdad? Y noten cómo responde. No, no es correcto. Y espero que no estés engañado por estas opiniones. Es muy importante que los cristianos entiendan lo que la Biblia dice cuando que somos libres de la ley. No significa que somos libres de las obligaciones de la ley moral, ni que estamos en libertad para pecar. ¿Ven? La palabra ley se usa en el Nuevo Testamento en dos sentidos. A veces se refiere a la ley ceremonial del Viejo Testamento, que tiene que ver con los asuntos rituales y regulaciones en cuanto a comida y bebida y cosas de esa naturaleza. Pero los 10 mandamientos siguen en pie. Las leyes ceremoniales eran pasajeros y se deshacieron cuando Cristo vino. De esa ley sí, verdaderamente estamos libres. Pero el Nuevo Testamento también habla de la ley moral, que es de un carácter permanente y resumido en los 10 mandamientos. Es como el famoso predicador Dwight Moody dijo, los mandamientos de Dios dados a Moisés en el monte de Horeb son tan obligatorios hoy como siempre lo han sido desde el momento en que fueron proclamados a oídos del pueblo. Quizás te pregunta, pastor, ¿por qué pasas tanto tiempo en este punto? Porque me encuentro con cristianos todo el tiempo diciendo, Dios no quiere que guarde los mandamientos porque no estamos bajo la ley. Y si lo piensas, eso es ilógico. Yo hice una vez una entrevista de televisión, un debate con algunos ministros de domingo hace años atrás y otro pastor amigo mío, y nos dijeron, Pastor Doug, hemos visto tu presentación y estás enseñando legalismo. Y yo le dije, ¿crees que Dios quiere que guardemos los 10 mandamientos? Y ellos dicen, no, nadie puede. Y yo le quise decir, ¿cuáles están violando? Pero no le dije nada. Pero tendrían ellos dificultad de decirle a su esposa, no pienses que no voy a cometer adulterio, que no voy a robar. Y ustedes sigan viniendo, que voy a enseñarles más adelante porque hay tanta tensión con este tema. Esto debe ser algo fácil, básico. Esto es algo básico. Dios lo dice desde el monte. Lo escribe con su dedo, en tablas de piedra, truenos. Dice, esta es mi voluntad. La Biblia dice que no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquellos que hacen la voluntad de mi Padre en los cielos. La voluntad de Dios es la palabra de Dios, es su ley. ¿Qué motiva a una persona a obedecer la ley de Dios? Así que el amor es el cumplimiento de la ley. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Si tienes problemas de obediencia, entonces tienes problemas de amor. Si conoces a Dios más, lo vas a amar, y si lo amas, lo vas a obedecer. Así de simple. Porque este es el amor de Dios. Este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos y no son gravosos, no son una carga. Pregunta, ¿puedo ser un cristiano verdadero sin guardar sus mandamientos? Noten lo que dice. En esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Hace tiempo vi a alguien en un carro que decía, los cristianos no somos perfectos, solo perdónalos. Y después otro que tenía otro carro que decía, si amas a Jesús, da tus diezmos.
Cualquiera puede tocar la bocina. Saben que siempre dicen que si amas a Jesús, toca tu bocina. Y yo muestro mi amor a Jesús tocando mi bocina. Pero dice, si de verdaderamente quieres mostrar tu amor, obedece, da tus diezmos. Aquel que dice que lo conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pregunta, ¿hay algunas leyes del Antiguo Testamento que ya no están en vigencia? Sí. ¿Cuál es? Efesios 2:15. Habiendo abolido la ley de los mandamientos contenido en ordenanzas, las leyes ceremoniales que tenían que ver con el santuario y sus servicios, los servicios de sacrificio, circuncisión, estas cosas ya pasaron, fueron clavados en la cruz. Las comidas, bebidas, días de fiesta, lunas nuevas, sábados anuales, como la fiesta como la Pascua, día de expiación, fiesta de los tabernáculos, todo eso se cumple en Cristo. Pero los 10 mandamientos van antes. Algunos piensan que los 10 mandamientos que Dios se los dio a Moisés para empezar. Piensen en esto. Cuando Dios le dijo a Caín, el pecado está a la puerta y mató a su hermano, ¿era el pecado matar? Cuando Dios le dijo a José, no cometas adulterio con la esposa de Potifar, ¿el adulterio era pecado? Esto es antes que Moisés. Así que los 10 mandamientos van desde el mismo principio de tiempo. Es la ley del amor. La ley moral o la ley ceremonial. Es la pregunta. Esta es la gran pregunta. La ley moral es eterno, la ley ceremonial es temporero. 16. ¿A quién odia especialmente el diablo? Aquí regresamos a Apocalipsis. ¿Por qué esto es tan importante? Noten, si conocen al diablo, el diablo está molesto, entonces sigan haciendo lo que le molesta. Pero si tú dices, no quiero la atención del diablo, pero si lo molesta, estás haciendo la cosa correcta. Noten aquí. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el remanente de la simiente de ella, que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. El diablo odia a la esposa de Cristo que guarda los mandamientos de Dios, que es fiel, que obedece. 17. ¿Cuáles son algunas de las gloriosas recompensas de guardar la ley de Dios? Es una bendición. Dios no quiere hacer dificultad en tu vida. El pecado trae miseria. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Dios quiere que tengamos gozo. El que guarda la ley es bienaventurado, es bendecido. No es que es una carga, es una bendición. Mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Esta es la promesa de Dios. Saben, recuerdo una historia que estaba conduciendo por medio de un vecindario y el límite era como 15 y él iba como 45. Y pasó rápidamente por una intersección. El policía lo siguió, prendió las luces y dijo, ay, aquí me agarraron. Lo pararon. Cuando vio el policía bajarse del carro, lo reconoció y dijo, ese hombre va a mi iglesia, quizás me deje ir. Él vino donde él y le dijo, ay Juan, ¿cómo estás? Perdón, iba muy rápido. ¿Puedo tener tu licencia? Y él dijo, ay Juan, por favor, solo andaba con prisa, estoy tarde, déjame irme esta vez. Esto va a ser muy difícil para mí, por favor. Dame tu licencia, le dijo el policía. Y se molestó. Sacó su licencia, se lo dio tirado, se fue al carro y empezó a escribir. Y este señor estaba molesto, molesto con su amigo policía. Así que solamente había abierto la ventana un poquito y el policía echó su licencia y un papel. Y se fue el policía. Y él guardó su cartera y cuando vio la multa, se dio cuenta que no era multa. Había escrito en un papel, había escrito una nota. Y le decía, Fred, yo perdí a mi hija de 3 años hace 2 años que iba rompiendo la velocidad como tú en un vecindario y me cuesta perdonarlo. Quizás si te dejo ir esta vez será más fácil para mí. ¿Cómo tú crees que se sintió ese hombre después de eso? Cuando él dijo, wow, ese hombre perdió a su hija por alguien rompiendo la velocidad y le dijo, por favor, ve más lento. ¿Saben? Cuando vemos cuánto Jesús nos ha dado para que podamos ser perdonados, entonces lo hace más fácil para nosotros amarlo y obedecerlo. Dios quiere que lo obedezcamos porque nos ama. Él quiere que obedezcamos porque nos va a dar la felicidad. El diablo fue echado del cielo por pecar.
no vamos a entrar al cielo pecando deliberadamente. Jesús no vino para pecarnos en el pecado, sino vino para pecarnos del pecado. Él murió por nosotros. Todos somos culpables. Y cuando venimos al Señor hay un proceso de aprendizaje, pero Él te va a justificar en esta noche si lo aceptas hoy. Él te va a borrar tu vida pasada y te va a dar el espíritu y el poder para aprender a ser bien y vivir de acuerdo a su voluntad. Van a haber altas y bajas, pero te va a enseñar a obedecer. Ese mismo Dios que me ayudó a mí, en mi vida, esto le voy a decir el sábado de la mañana, ese también los va a ayudar a usted, para que pueda ser una nueva criatura y tener el gozo del Señor. Amigo, queremos orar contigo para que puedas tener esta experiencia. Recuerden, después de la oración vamos a tener una sección de preguntas y respuestas. Padre en el cielo, es muy claro en tu palabra que tú quieres no solamente que seamos oidores, pero hacedores de tu palabra. Te pido que nos bendigas. Bendigas a todos los que nos están viendo, si sea por satélite, en internet, que tu espíritu hable sus corazones y que ellos puedan decidir rendir sus vidas a ti y permitir que tú laves sus pecados, llenes sus pecados con el amor, que tengan ese nuevo nacimiento y que puedan caminar en esa nueva vida. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, no se vayan. Vamos a regresar en unos minutos para contestar las preguntas que tienen. Queremos recordarle, pueden ir a nuestra página nueva, amazingfactslatino.org, y ahí encontrarán escuela bíblica en línea y por correspondencia si usted vive en Norteamérica. Ahí encontrarán materiales gratis. Estamos traduciendo materiales, videos y otros recursos, y nos pueden enviar también sus preguntas en confianza. También nos pueden seguir por nuestras páginas Amazing Facts Latino en Facebook, dale like. En YouTube, suscríbase, y en Instagram. Y ahí, cuando se suscribe, cuando le da like, entonces estará al tanto cuando saquemos algún producto nuevo que estamos traduciendo al español. Todos los recursos de Amazing Facts en inglés estamos trabajando para poder proveerles a la comunidad hispana. Así que, por favor, únase a nosotros para que usted pueda recibir todos los recursos, materiales y bendiciones que queremos y estamos preparando para la comunidad hispana. Regresaremos en unos minutos, así que los esperamos. Recuerden, mañana continuamos, el jueves libre, el viernes, sábado en la mañana, y regresamos sábado en la noche y el domingo también y lunes. Así que regresamos en unos minutos. Hola amigos, estamos de regreso a nuestra sección de preguntas y respuestas. Aquellos que nos están viendo, estamos tomando sus preguntas aquí en vivo, así que estás en Facebook, en YouTube. Ponga su pregunta y trataremos de contestar todas las que podamos. Pastor, tenemos un libro gratis que queremos ofrecerle. Se llama La gracia de Dios elimina la ley de Dios. Esto va exactamente con el tema de hoy, con el cambio inmutable. Si te gustaría tenerlo, por favor vayan a amazingfactslatino.org y hay una sección de literatura y ahí encontrará este libro gratis y muchos otros recursos gratis en español. Y también pueden ir a nuestra página revelationnow.com, como ven ahí, y en la parte español, y ahí pueden descargar también los materiales en español. Primera pregunta, pastor. Romanos 10:4 dice que Cristo es el fin de la ley. ¿Qué ley fue la que concluyó? Bueno, ninguna ley está ahí para salvarnos, pero particularmente todas las leyes ceremoniales señalaban a Cristo.
Cuando Juan el Bautista señaló a Jesús, le dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y estaba diciendo, todo el sistema de sacrificio y los servicios del santuario señalaban a Jesús. Cuando Jesús murió, dice que dos cosas fueron rotos que no se rompen. Las vestimentas del sumo sacerdote, durante el juicio lo rompió, porque tenemos un nuevo sumo sacerdote, y todos somos sacerdotes también. Y el velo del santuario, del lugar santísimo, se rompió, representando que la separación por el pecado fue removido. Podemos ir directamente al Padre por medio de Cristo. Él es nuestro sumo sacerdote ahora. Así que la ley habla de circuncisión del corazón, es lo que es. Los sacrificios, Cristo es nuestro Cordero, nuestra Pascua. Pero lo que sea que eran esas leyes, sabemos que ¿qué ley no está ahí? Son los 10 mandamientos. Hay otras leyes prácticas civiles, sociales. Dice que si encuentras la cabrita de tu enemigo, de tu vecino, vete y llévale la cabra para atrás. Eso es en efecto. Hay leyes de salud que están todavía vigentes, pero las leyes ceremoniales que tienen que ver con los sacerdocios, todo eso está ya cumplido. Todo eso está cumplido en Jesús. Nuestra próxima pregunta, ¿por qué preocuparnos por la ley? ¿No es nuestra conciencia y el Espíritu Santo un guía seguro? Bueno, pueden ver en su cultura hoy en día. De hecho, con la gente que estaban en la calle dicen, lo que tú creas que está correcto es tu ley. Es muy peligroso si no hay un buen código común. Bueno, la gente dice, de acuerdo a lo que yo creo que es bien y mal, y pues es la sobrevivencia del más fuerte. Entonces yo puedo entrar a tu casa y robarte y tú no puedes hacer nada. Así que Dios nos da algo que no puede ser cambiable, que tiene principios, nos distingue entre el bien y el mal. Así que el Espíritu Santo nunca nos va a llevar diferente de la palabra de Dios y de la ley de Dios. El Espíritu Santo escribe la ley, pero si tú dices que el Espíritu te dice algo de lo que dicen los 10 mandamientos, entonces ese no es el Espíritu de Dios. Tienen que estar en armonía. Recordemos que el diablo engaña y el diablo aparece como ángel de luz, así que el diablo quiere que no sigamos la ley de Dios. Próxima pregunta. ¿Qué significa en Gálatas 3:13 cuando dice que somos redimidos de la maldición de la ley? Bueno, si ves en el Viejo Testamento, Moisés dijo, cuando la gente lo desobedecen, están bajo maldición. Dice, he puesto bajo ustedes bendiciones y maldiciones, vida y muerte. Si me amas y me obedeces mis mandamientos, tendrás vida y bendiciones. Desobedeces, muertes y maldiciones. Esto es Deuteronomio 31. Todos hemos pecado, así que todos estábamos bajo la penalidad de la muerte, pero Cristo vino a poner al lado esa maldición. ¿Cómo Jesús empezó su ministerio? Primero enseñó, bendito los pobres en espíritu, bendice los humildes, bendice los mansos. Eso es bienaventurados. Jesucristo quiere bendecirnos y bendecirnos de la maldición del pecado. La maldición de la ley es muerte. Cristo nos perdona, pero no significa que ahora no tenemos que guardar la ley. Mientras estamos siguiendo en la luz de Jesús, somos salvos de la penalidad del pecado. Vamos a ver algunas otras preguntas, pastor. Gracias, muchas preguntas tenemos. Aquí hay una pregunta muy práctica. En cuanto al mandamiento, honra a tu madre y a tu padre, ¿cómo uno puede obedecer ese mandamiento si mi padre y mi madre no son cristianos y ellos no obedecen los mandamientos? Bueno, yo puedo entender eso porque cuando yo me hice cristiano, mis papás, ninguno de los dos eran cristianos, y a veces me daban ánimos a mis hijos, a sus nietos, a hacer cosas que no eran buenas. Y yo siempre respetaba a mi papá y a mi mamá, pero le decía, no podemos hacer eso. Así que le decían que a mis hijos que mintieran sobre su edad, y yo les dije, no, eso es mentira. Y ellos decían, pero todos lo hacen, no importa. Así que puedes honrar a tu papá y a tu mamá y respetarlos, pero tienes que respetar y honrar a Dios primero. Él es nuestro Padre en el cielo. Respetemos a nuestros padres terrenales, pero hay que, si no son cristianos, tenemos que, con respeto, están en desacuerdo con ellos en cuanto a algunas cosas.
Los 10 mandamientos están escritos en 2 tablas de piedra. Los primeros 4 mandamientos, la primera tabla, nuestra relación con Dios. Los últimos 6 mandamientos que tienen que ver con nuestra relación con el prójimo. Interesante que está escrito en ese orden, porque nuestro Padre Celestial debe recibir nuestra primera obediencia y honor. Y después, nuestros padres terrenales. Así que, si un padre terrenal nos dice algo contrario a nuestro Padre Celestial, tenemos que ir con Dios primero y por encima de todo. Próxima pregunta. ¿Cómo sé si soy salvo? Bueno, la Biblia nos dice que lo sabrás por los frutos. Ahora estamos hablando de 2 cosas. ¿Qué es salvación? Puedes estar salvo ahora, aceptando a Jesús, justificado, cuando oras y te pide que te perdone y que te arrepientes. Él te promete que si te arrepientes y lo confiesa, Él es justo y fiel para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero después que has hecho eso, ¿cómo sé todavía que soy salvo? Primero, cree que Él te ha adoptado y entiende que ahora le espera que tú crezcas en esa nueva vida. Que vas a caer, no te preocupes, Él sigue contigo. Tú sigues caminando con Él, pero debe haber crecimiento. Escuché un hecho asombroso esta semana, que alguien hizo un programa, tiene como 30 años este señor, y es un bebé. Tiene su cuna, es una cuna grande, y bebe del biberón, y usa pañales, y se identifica como bebé. Tú esperas que un bebé se comporte como un bebé. Pero si eres un cristiano y llevas más de 10, 20, 30 años y todavía te comportas como bebé, entonces hay un problema. Esperas que un bebé consiga su comida del piso y se ensucie. Pero si lo están haciendo a los 13 años, entonces lo llevas al doctor porque hay algo malo. Así que debemos estar creciendo. Debemos ver crecimiento en nuestra vida cristiana. Otra pregunta que habla de la ley de Dios. ¿Habrán leyes o reglas que debemos seguir en el cielo? No se pierdan de Apocalipsis, de ese reino mañana. Mañana el tema va a ser eso. Pero rápidamente les diré, claro, si la ley está resumida en el amor, si Satanás fue echado por pecar, entonces tiene que haber una ley. Donde no hay ley, no hay pecado. Así que si Satanás pecó, es que hay una ley. Claro, los 10 mandamientos son eternos, pero no vamos a estar pensando sobre eso. Escuché una vez un predicador que dijo, me gustaría asesinar a mis hijos, pero no puedo. Yo sé que estaba siendo un chiste, aunque hay gente que piensa así. Hay una ley que dice no matar a tus hijos. Yo no pienso en esa ley. Está ahí, pero yo nunca pienso en eso porque no quiero matar a mis hijos. No tengo ganas de hacerlo. Cuando amas al Señor en el cielo, será algo natural, un instinto natural, la obediencia. Si tienes tu Biblia, vamos a buscar esto. Santiago 5. ¿Me puedes explicar esto? Santiago 5:15. Pensaba que solamente confesábamos nuestros pecados a Dios y no a ningún hombre. Santiago 5:15, que confesad vuestras ofertas unos a otros y rogad los unos por los otros para que sea sanado. Lo que está diciendo es que cuando estamos luchando y batallando, es bueno tener gente, compañeros de oración, personas con quien podemos buscar apoyo. ¿Saben por qué los alcohólicos anónimos son tan exitosos? Es porque hay apoyo. La gente que tiene adicciones buscan que es muy efectivo encontrar personas de confianza sobre quien pueden apoyarse. Y hay gente que con sinceridad, estoy tentado, estoy débil, y buscan ayuda. También con la adicción de la pornografía. Hombres necesitan otro hombre a quien ellos puedan rendirle cuentas y ser honesto y tener confianza para apoyar. Así que puedes tener amigos. Esto es diferente a un sacerdote ir a confesarle tus pecados. Es de apoyo, es de ánimo para que podamos nosotros mutuamente. Ahora, no sea muy específico y tiene que ser gente de pura confianza, porque si no empiezan rumores. Pastor, aquí hay una buena pregunta que nos acaban de enviar. ¿Cómo puedo guardar la ley de Dios? Jesús era Dios y nosotros somos solo humanos. Bueno, esa es la clave.
es que Jesús se hizo humano para mostrarnos cómo obedecer, como el ser humano puede. Todo lo que hizo Jesús en obedecer al Padre es disponible a nosotros. Él dijo, por medio de mi Padre hago estas obras. Estas obras que hago, estas son las palabras de Jesús, estas obras que hago, cosas más grandes van a ser ustedes, porque voy al Padre. Y es verdad, cada persona, todos hemos pecado menos Jesús, pero Jesús nos da el poder para que no sea imposible. Pablo dice, no soy yo quien vive, sino Cristo en mí. Así que Cristo sí vive en mí. Juan dice, el que permanece en Él, si permanecemos en Cristo, no pecamos. Así que la clave es tener esa experiencia donde caminamos con Jesús, como Enoc. Enoc, después de 300 años, se fue con Dios. Estaba viviendo una vida a la semejanza de Cristo. Y esa es la meta. Sé que es el clímax de la vida cristiana. Lo que todos debemos anhelar es vivir como Cristo vivió. Es una experiencia día a día, el rendirse al yo. Otra pregunta, ¿cómo sé si he recibido el Espíritu Santo? Bueno, alguna gente pregunta, se bautiza y se preguntan, ¿será que recibí el Espíritu Santo? Y yo le dije, ¿cuál es la promesa? Arrepiéntete y bautízate y será recibido el regalo del Espíritu Santo. Le digo, ¿te arrepentiste? Sí. ¿Te bautizaste? Sí. ¿Dios te dio el Espíritu? Sí. No esperas que tengas ninguna sensación rara, como un cosquilleo. Créelo. Dios promete y te lo va a dar. Quizás sientas algo, pero cree que Dios te lo dio. No siempre sentimos el Espíritu Santo hasta que haya una necesidad. A veces notamos que te estás moviendo hasta que sientes el viento y entonces dices, me estoy moviendo. Así que a medida que venga la resistencia y el Espíritu Santo te ayuda, es una manera de saber que estás con Él. Otra pregunta, ¿cómo puedo conseguir más confianza en predicar la palabra de Dios a otros? Muy buena pregunta. Hay cursos donde enseñamos, se llama Amazing Facts Centro de Evangelismo. Se llama AFCO. Hay un curso en línea sobre cómo ser testigo, pero lo mejor es practicar. Lo primero que yo hice eran bien cortos, los estudios sencillos. A veces simplemente compartir literatura, encontrar tus dones espirituales. Señor, ayúdame a usarlos. Quiero compartir mi fe. Y esa es la señal de que amas al Señor y es que no puedes quedarte callado. Déjame añadir, señor pastor, una de las cosas más emocionantes es cuando tú empiezas a compartir tu fe con alguien y empiezas a ver a esa persona responder y cambiar a esa persona. Entonces te das cuenta, wow, Dios me está utilizando a mí para compartir el Evangelio con otros. Es algo muy emocionante. Durante este seminario estamos recibiendo muchos correos. Queremos escuchar sus testimonios. Por favor, envíalos. Y eso de verdaderamente es lo que me anima a mí. Cuando los testimonios de la gente me llegan y dicen, eso cambió mi vida, por fin entendí este tema. Eso me llena de gozo saber que alguien ha sido liberado con la verdad. Próxima pregunta, ¿por qué Dios echó al diablo en vez de otro lugar? Si todos quisiéramos que fuera así, ¿verdad? Al planeta Pluto, es porque tenía una audiencia aquí. El diablo fue a otros mundos sin caer, que no habían caído y trató de compartir su política y dudar de Dios, pero Adán y Eva fueron los únicos que lo escucharon. Decidieron obedecerlo al diablo en vez de Dios, y la Biblia nos dice que Dios le había dado dominio a Adán y Eva. Cuando ellos decidieron obedecer al diablo, el diablo se convirtió en el gobernante de esta tierra. Y Jesús lo dijo, el príncipe de esta tierra. Jesús llamó al diablo príncipe. Satanás le dijo a Jesús, todo esto es mío y te lo daré. Así que él reclamó este mundo. Quizás los otros mundos lo habían rechazado, pero aquí encontró oídos. Así que puso su sede aquí como la sede para llevar su ataque a Dios. Aquí hay una pregunta práctica. Dennis pregunta, ¿cómo puedes arrepentirte? ¿Cómo puedes arrepentirte? Es una muy buena pregunta. Primero que nada, no sé que me siento culpa por el pecado, pero la Biblia dice que mentir es malo. Bueno, Dios dice que mentir es malo, entonces perdóname que he mentido. Reconoce.
Dile al Señor que tienes vergüenza, pídele perdón. A veces es orar, Señor, dame tu espíritu, porque el arrepentimiento es un regalo del Espíritu Santo. En Hechos 2, Pedro está orando y dice que Dios es quien da arrepentimiento a Israel. Escuchen a la palabra proclamada. Muchas historias en el mundo donde los predicadores iban con poder y las personas respondían. Y la gente dice, nunca entendí lo que hacía y cuánto le dolió a Dios hasta que escuché un testimonio rápido que quiero compartir con ustedes porque estoy mirando el reloj y ya estamos por terminar. Cuando vine al Señor por primera vez, no voy a entrar en detalles, yo tenía una lengua muy sucia. En mi casa, mi papá y mi mamá no escondían su lenguaje. Mi abuelo y mi abuela hablaban como marineros. Yo me sabía todas las palabras malas. Así que para mí, nunca pensé que era malo porque era parte de mi crianza y de mi vocabulario. Pero cuando empecé a leer sobre Jesús y a analizar su vida, me di cuenta que era muy inapropiado decir palabras así sucias. Y me convenció el Espíritu Santo que tiene una lengua sucia y me arrepentí. Y le dije, perdón, ¿puedes cambiarme? Y yo le dije, Señor, no sé cómo esto va a funcionar porque es como tratar de tener un idioma nuevo. Todo lo que decía, especialmente con mis amigos, era usando profanidades. Cuando el Señor entró en mi corazón, yo le dije, Señor, me vas a tener que ayudar porque va a ser un milagro voy a necesitar. Así que oré y me di cuenta que cada vez que iba a decir una palabra mala, lo mejor que paraba era como un freno de emergencia en el carro. Como que de momento jalaba. Y decía, busca otra palabra. Y primero es como que no podía ni hablar. Estaba gagueando todo el tiempo. Pero después de un tiempo me di cuenta, wow, puedo cambiar. Puedo hablar sin tener que usar palabras malas. Y aún así me acuerdo de todas las palabras, pero no las pienso y no las digo porque ya no son parte de mi vocabulario. Ese es el Espíritu Santo que hace eso. Así que hay un crecimiento, ¿verdad? Una pregunta más. ¿Cuál es la diferencia entre la ley de Moisés y los 10 mandamientos? Bueno, nos dice en Deuteronomio capítulo 4, el versículo 13, declaro ante ti los 10 mandamientos para que los pongas por obra, y en ese momento también me dio los estatutos y las ordenanzas. Así que Moisés era el vehículo para mostrar todo eso. La diferencia es que Dios escribió los 10 mandamientos. Moisés escribió las leyes ceremoniales. Fueron escritas sobre papel y fueron puestas fuera del arca del pacto. Los 10 mandamientos fueron puestos dentro del arca del pacto. Lo único que estaban eran los 10 mandamientos, distintos y separados. Otra pregunta. ¿Habían demonios sobre la tierra antes de venir Jesús? Claro que sí, ángeles caídos. No dentro de la tierra, pero sobre la tierra. Pueden ver en el Viejo Testamento donde dice, Satanás se levantó para probar a David, para tentar a David. En el libro de Job, Satanás bajó y acosó a Job. El diablo no siempre trabaja en persona. Muchas veces Jesús y Satanás trabajan por medio de los ángeles. Jesús tiene los ángeles buenos, Satanás tiene los ángeles caídos o demonios. Así que la gente dice, el demonio me hizo hacer esto. Y él no es Satanás personalmente. Él no es omnipresente. Él trabaja por medio de sus ángeles caídos. Una pregunta más, muy práctica. ¿Debería un cristiano celebrar Halloween, Noche de Brujas? Vengan mañana, vengan con nosotros el sábado en la noche, que ese es el tema. Ese es el tema de este sábado. ¿Qué dice la Biblia sobre la muerte y la vida? No lo planificamos así, pero surgió así que si te quieres asustar, el sábado en la noche ese será el tema. Van a ser bendecidos. Otra pregunta más, nos da tiempo todavía. Si los 10 mandamientos
fueron escritos después de la creación, ¿cómo sabemos que cuando Caín mató a Abel era considerado un pecado? Bueno, porque esa es la palabra que usa Dios. Los 10 mandamientos fueron codificados por Moisés, de Dios a Moisés en Éxodo 19, cuando los escribe, los dice en el 20, y se escribe después. Pero ahí mismo dice, en el jardín del Edén, Dios le dijo a Caín, el pecado está a la puerta. Y como ya dijimos, Pablo dijo que donde no hay ley, no hay pecado. Entonces tenía que haber una ley para que hubiera pecado. Y le dice a Caín un asesino en el Nuevo Testamento. ¿Cómo podía haber sido culpable del asesinato si no era un mandamiento? Y no hubiera sabido eso si no eres culpable si no lo sabes. Así que Dios tiene que habérselo hecho bien claro a Adán y Eva y a todos los descendientes, lo bueno y lo malo. Y dice, ama a tu hermano, tu prójimo. Así que si lo matas no es muy amoroso. Bueno, pastor, queremos darle gracias a todos los que enviaron sus preguntas. Y si no contestamos tu pregunta hoy, envíala como quiera, trataremos. Mañana continuamos aquí. El tema mañana es un tema muy importante. Vamos a hablar del cielo, el reino magnífico. Así que compartan con sus amigos mañana a las 7 de la noche Pacífico. Y después no estaremos aquí el jueves, pero el viernes sí. Y el sábado en la mañana, recuerden, a las 11. Así que a las 11 de la mañana Pacífico, si están aquí. Si estás en el área de Sacramento, aquí en Roseville, vengan, 6615 Sierra College Boulevard, aquí en Granite Bay. Vengan y compartan con nosotros. Gracias a todos los que están. Esperamos verlo mañana mientras continuamos estudiando la Biblia con este seminario Apocalipsis ahora. Buenas noches.